Muy buenas tardes, geoexploradores. Bienvenidos a nuestro ya tradicional Paleo Breaking News aquí en GeoExplora. El día de hoy tenemos algo tremendamente grandioso porque tenemos casa llena. Vamos a tener a dos invitados, autores del artículo que vamos a estar escuchando, que nos cuenten de primera mano estos dos autores. Bienvenidos sean al Paleo Breaking News. Pero antes de pasar a la charla de esta tarde, les quiero compartir los anuncios ya tradicionales también aquí en GeoExplora para que sepan ustedes qué es lo que vamos a tener en las próximas semanas, y más bien en los próximos días. Entonces, procedo por favor a compartir rápidamente mi pantalla. Juli, ahora sí. Entonces les comparto rápidamente lo que vamos a tener, bueno, el día de hoy con nuestro Paleo Breaking News, que nos van a hablar sobre los modelos matemáticos para estimar el tamaño de población de mamuts de la cuenca de Valsequillo en Puebla. Es solamente la introducción, ahorita vamos a entrar de lleno a ese asunto. Y pues les quiero compartir que mañana vamos a tener nuestro recorrido por el Museo Nacional, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, una disculpa. Y mañana tenemos nuestro recorrido de saurisquios, por favor no se lo pierdan, va a estar grandioso, vamos a conocer a los grandes carnívoros, esto de la mano de nuestro querido también colaborador en GeoExplora, el paleontólogo Ricardo Servín, va a estar muy bueno. Y tenemos promociones ahorita que estamos celebrando el Fossil Day, que fue el día de ayer, entonces por favor aprovechen, va a estar muy, muy bueno. Tenemos esto el día de mañana a las 6 de la tarde. Y también la próxima semana compartirles que tenemos nuestro curso de introducción a la paleontología. Esto es para todas las edades, no nada más para niños, porque generalmente son los que tenemos en todas nuestras clases, pero también los adultos podemos aprender de temas de paleontología, de todo lo que implica la vida del pasado. Entonces, por favor, únanse, también tiene descuento por el Día del Fósil. La próxima semana de 3 a 5 y de 5 a 7. Va a estar muy, muy bueno. Y por último, les compartimos que pues también tenemos todavía talleres sabatinos aquí en GeoExplora. Mañana vamos a crear geodas, vamos a hablar de cómo se forman estas estructuras y vamos a crear nuestras propias geodas en casa con materiales que encontramos en la cocina, con materiales que encontramos en la papelería. Entonces, por favor, únanse a nosotros. Todo esto lo hacemos con muchísimo cariño, con información también de primera mano de expertos, entonces va a estar muy divertido y aprovechen estos días del Fossil Day que tienen descuento. Entonces estos son nuestros pequeños anuncios y ahora sí, pues vamos a hablar les quiero presentar a los participantes de nuestra sesión del día de hoy. Voy a leer rápidamente las semblanzas de estos dos magníficos científicos y empezamos con el biólogo Francisco Javier Jiménez Moreno, que es egresado de la Escuela de Biología, es maestro en Ciencias Ambientales por el Instituto de Ciencias de parte de la UAP, es impulsor de artículos científicos y de divulgación, ha fungido también como investigador y coordinador de libros sobre ornitología, megafauna y dinosaurios de México, es autor y coautor de los libros Mariposas de Cholula, Biodiversidad del municipio de Puebla, Aves del Bosque de Encino de la ciudad de Puebla, Las aves del municipio de Puebla y las aves del estado de Puebla. Tengo que leerme todos esos libros. Aventuras de un pequeño paleontólogo poblano, Las lagartijas terribles, Megafauna del estado de Puebla y Riqueza natural del estado de Puebla. ¡Wow! Qué cantidad tan enorme de libros del estado de Puebla, la verdad es que se antoja mucho leerlos. Además de eso, ha participado y colaborado en la realización de artículos científicos y de divulgación con los doctores Gerardo Carbot, que también ya hemos tenido aquí en GeoExplora, y Roberto Cibaja, que también nos ha acompañado aquí en GeoExplora, y con instituciones e investigadores de renombre internacional de diversos estados, como ponente en exposiciones, simposios y congresos nacionales e internacionales de ciencias ambientales, ornitología, zoología y paleontología. Eso por parte del maestro Francisco Javier, y también tenemos la presencia del doctor Jorge Velázquez Castro, que él se ha enfocado en cuestiones de biomatemáticas. En particular ha estudiado la dinámica de enfermedades infecciosas como el dengue, el zika y el chikungunya, y se ha enfocado también en la prevención y control, además del desarrollo de estrategias en situaciones en donde el espacio y la movilidad juegan un papel muy importante.
También está interesado en la ecología y en los sistemas biológicos y estudia los factores que permiten la coexistencia de especies y la estructura de poblaciones y las dinámicas de genes reguladores en esas redes. Entonces, la verdad, también es una serie de trabajos muy complejos, muy interesantes. Nos van a estar platicando estos dos científicos de este artículo que habla sobre las dinámicas en los mamuts. Y pues la verdad es que ya estamos más ansiosos, ya estamos más que ansiosos de escucharlos. Por favor, vamos a recibir a Paco Jiménez, de cariño aquí a Paco Jiménez, y al doctor Jorge Velázquez. Adelante, por favor. Bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Gracias por la presentación. Un gusto estar con ustedes, con GeoExplora. La verdad es que estamos muy contentos, ansiosos también de poder platicar de este artículo. Y pues agradecemos a la doctora Adriana Miranda, a la señorita Ixel, que está ahorita dirigiendo pues este conversatorio, y al maestro Ulises Carrillo. Y bueno, muchas gracias y vamos a comenzar. La verdad es que cuando estabas presentando yo decía, de verdad, hemos hecho tantas cosas. Bueno, muchas gracias por eso, ¿no? La verdad es que es agradable. Pues comenzamos con la plática en el momento que ustedes nos indiquen. Adelante, el espacio es de ustedes, estamos muy ansiosos por escucharlos y seguir a detalle todo lo que representó el uso de estos modelos matemáticos para reconstruir el pasado. Muy bien, adelante. Si ponemos la primera diapositiva, por favor. Y bueno, previamente comentarles que pues el uso de modelos matemáticos en paleontología, al menos en México, es una actividad que pues no se ha hecho con mucha frecuencia. Realmente fue muy complicado hacer esto. Estamos muy felices porque es un trabajo multidisciplinario. Primero destacar eso. Regularmente cuando estamos colaborando con gente, muchos científicos con los que me ha tocado colaborar, dicen, vaya, nosotros somos, no sé, ornitólogos, somos paleontólogos, somos herpetólogos, somos, ictiólogos, lo que sea, y tan solo trabajamos con las personas de nuestras ramas. Y no hacemos colaboraciones con otras disciplinas. Platicando con el doctor Gerardo Carbó Chanona, que ya ha estado con ustedes, realmente fue un gran impulsor de este modelo matemático, porque él nos decía que en México no se habían hecho este tipo de situaciones, este tipo de modelación matemática aplicado a paleontología. Realmente nos explicaba que este tipo de situaciones, este tipo de prácticas de hacer situaciones multidisciplinarias se hacen en otros países. Por ejemplo, él nos decía, bueno, por eso Estados Unidos o Europa, los países que conforman la Unión Europea, nos llevan kilómetros luz, años luz acerca de la investigación, porque hacen estos trabajos multidisciplinarios. Así que, bueno, muchas gracias. Pues está presente el doctor Jorge Velázquez, aquí presente. Bueno, y vamos a presentar lo que es el modelo matemático para calcular la población de Mamutus columbi, Mamalia proboscidea elefantide, durante el Pleistoceno tardío en la cuenca de Valsequillo, Puebla, México. El título dice, lo estamos acotando hacia la cuenca de Valsequillo. Sin embargo, el modelo matemático puede ser aplicado en cualquier parte de la República Mexicana y en cualquier parte de Norteamérica donde haya presencia de Mamutus columbi. Con agrado, pues lo hicimos con el maestro Esley Daniel Morales, el maestro Gerardo Carbó Chanona y el doctor Jorge Velázquez Castro. Y bueno, nos toca presentarlo al doctor Jorge Velázquez Castro y a un servidor, Francisco Jiménez. Y bueno, les platico que esta imagen nos las compartió el paleoartista Alejandro Estrada, y pues nos estaba comentando que la estaba haciendo especialmente, y bueno, nos los compartió, y de ahí que presentamos esta reconstrucción de Mamutus columbi en el estado de Puebla, y bueno, agradecemos al maestro Alejandro Estrada. Bueno, vamos a continuar. La siguiente, por favor. Y decirles que, bueno, a nosotros nos toca hacer la presentación del modelo matemático, pero sí quiero destacar que el maestro Gerardo, al igual, bueno, todos tenemos el mismo valor, no porque uno sea el primer autor o quiere decir que tenga mayor valor. En algunas ocasiones he visto que, bueno, que el primer autor se le da muchísimo peso, como si los demás personas no hubieran hecho nada. Y no es así. En este artículo, la verdad es que si faltaría el doctor Jorge Velázquez, esto no existiría. Si faltara el doctor Gerardo Carbó, también
modelo no hubiera sido posible, y si faltara Esli, este modelo no hubiera sido posible. Y bueno, nos enfocamos a lo que es el organismo, un organismo emblemático que es el Mammutus columbi. Esta ilustración pertenece al paleoartista Sergio de la Rosa, el cual, bueno, la imagen es de Laconavio, pero hemos colaborado con él en algunos de los libros que ya mencionamos, y la verdad, pues incluso le pedimos autorización para utilizar la imagen. Así que, bueno, agradecemos también al maestro Sergio de la Rosa que nos haya permitido utilizar su imagen, ¿verdad? Y bueno, estamos ocupando un organismo emblemático en Norteamérica, no solo en México, sino en Norteamérica. La siguiente, por favor. Y bueno, Mammutus columbi, el nombre de Mammutus columbi deriva, fue propuesto por Hugo Falconer en 1857, perdón, y bueno, hace referencia el nombre de Columbi a Cristóforos Columbus, es decir, al descubridor de América. Entonces, de ahí el nombre de Mammutus columbi, ahí nos están señalando Columbus, está dedicado al descubridor de América, pero les platico, Charles Lyell, cuando cuando visitó Norteamérica, mandó este molar que se ve en el centro de la pantalla, un molar de 12 láminas, descubierto en 1838, lo mandó a Inglaterra y lo mandó con Hugo Falconer. Resulta que bajo la idea de que solo había una especie de Mammutus en Norteamérica, que en este caso sería Mammutus primigenius. Sin embargo, Hugo Falconer se dio cuenta que tenía características anatómicas diferentes, y entonces le propuso al maestro Charles Lyell, le propuso que era una nueva especie, lo que causó incredulidad para el gran Charles Lyell, quien pues en un principio, por lo que tenemos entendido, como que no aceptaba mucho este hecho, pero afortunadamente Hugo Falconer pudo publicar, y pues se aceptó la especie bajo la denominación de Elephas columbi, Elephas columbi. Posteriormente, un año después de la publicación de 1857, Joseph Leidy, este paleontólogo famosísimo que describió muchísimas especies de megafauna, y entre ellos el primer dinosaurio norteamericano, pues describe otro molar que se da cuenta que tiene características anatómicas únicas y le llama Elephas imperator. De ahí que muchas veces la sinonimia sea Elephas imperator o Mammutus imperator. Es una sinonimia, ya no se utiliza. Actualmente, pues, la denominación es Mammutus columbi. Esto es un poco de historia, y bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Es un animal que nos ha llamado la atención por años, por siglos, ya que se describió desde 1857, y aquí por lo menos estamos viendo más de 100 sinonimias. Es decir, que en algún momento se descubría en cualquier parte de Norteamérica algún resto fósil, se asignaba a un elefántide, pero se asignaba a diferentes especies. Pero todas estas, más de 100 sinonimias, actualmente se consideran sinonimias, estos nombres se consideran sinonimias de la especie Mammutus columbi Falconer 1857. ¿Por qué la pusimos? Porque es un animal que desde su descubrimiento y previamente a él ha llamado la atención a científicos propios y extraños. Y así que también nos llamó la atención a nosotros, y de ahí que decidimos utilizarlo como modelo para desarrollar un modelo matemático. La siguiente, por favor. Esta es la distribución de Mammutus columbi, ya está actualizada. Esta imagen fue hecha especialmente para esta plática, la hizo el maestro Ricardo Agustín. Y bueno, podemos ver la distribución, es la parte morada. Entonces podemos ver que su distribución abarca desde el norte de Estados Unidos, el sur de Canadá, hasta Centroamérica. Y bueno, difícilmente hasta ahora nos han encontrado en México, por lo menos no se ha encontrado en Baja California, en algunos estados, pero sí se ha encontrado en la mayoría de México, en 24 estados de la República. Seguramente van a aparecer en algunos de estos estados, pero todavía no hay registros, ¿de acuerdo? Y bueno, esta información se la debemos al maestro Gerardo Cabochanona, ¿no? Y bueno, el registro más austral en México precisamente está en Chiapas, en la región de Villaflores. Entonces, bueno, ese es nuestro punto más sureño en México. La que sigue, por favor. Y bueno, por lo menos en Puebla, esto vamos a acotarlo ya un poquito hacia Puebla, nuestro primer registro fue de Mammutus columbi, fue por Félix y Len, que fueron unos alemanes en 1891. Muy reciente, porque bueno, en el resto de la República ya se habían encontrado, ya se habían descrito, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Zacatecas, en Michoacán, en Aguascalientes, ya se había
mencionado la presencia de estos proboscidios, pero hacia 1891 confirmamos la presencia de Elephas columbi en el estado de Puebla. Posteriormente, Freudenberg en 1922, Henry Farquhar Osborn, que visitó, quien fue el director del Museo Americano de Historia Natural, pues también describió la presencia de este proboscidio en el estado de Puebla, junto con el maestro José Guadalupe Aguilera, gloria de la paleontología mexicana. Y por ahí tenemos al maestro, hacia la derecha, tenemos al maestro Juan Armenta Camacho, que les platico, él no era paleontólogo, era fotógrafo, pero impulsó muchísimo la paleontología en el estado de Puebla. Acá sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquellos paleontólogos que les interese la historia, yo creo que los paleontólogos en cierta forma somos historiadores. Mucha gente van a encontrar que el maestro Juan Armenta Camacho, bueno, no tenía una carrera, no era biólogo, no era paleontólogo, y mucha gente erróneamente, y lo vuelvo a insistir, erróneamente, dice, bueno, no le hagan caso a lo que hace el maestro Juan Armenta Camacho. Sin embargo, él impulsó la paleontología en el estado de Puebla. Y la colección de Lina Puebla, con la cual he tenido el gusto de trabajar, junto con el maestro Say Lagunas, hay muchísimos fósiles que aportó el maestro Juan Armenta Camacho, y gracias a este hombre es que, por ejemplo, pude desarrollar mi tesis de maestría, y posteriormente se desarrolló indirectamente este modelo matemático. Así que vaya, quien no reconozca en el estado de Puebla al maestro Juan Armenta Camacho, porque no es biólogo, estaría cometiendo un error histórico grande. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Con el maestro Gerardo Cabor Chanona, con el maestro Say Lagunas del Centro INA Puebla, con el maestro Sergio Suárez, hicimos estos estudios. Estos ya son de nosotros, también de un servidor, donde estudiamos y describimos este cráneo, que es de un macho, del lado derecho, es de un macho, aproximadamente, que tiene entre 30 y 38 años de edad aproximadamente, según lo que calculamos, de acuerdo al mesodesgaste, al desgaste que tiene los molares que se ven ahí, el AM3 y el M2. Y bueno, vimos que la dieta de este organismo, por lo menos en el estado de Puebla, en el área central, Valsequillo, lo que es Amozoc y Ciudad Cerdán, que está pegado hacia Veracruz, era básicamente pacedora. Eso es lo que nuestra técnica de ángulos de mesodesgaste, que fue la primera vez que se aplicó en México, en todo el país, hacia el año 2017, la fecha el año está allá arriba, fuimos los primeros en aplicar la técnica de ángulos de mesodesgaste en todo México por la idea del maestro Gerardo Cabor Chanona, y descubrimos que al menos la técnica de ángulos de mesodesgaste nos decía que este animal vivía en áreas abiertas y con árboles dispersos, ¿de acuerdo? Y básicamente su alimentación era básicamente pacedor, es decir, se alimentaban básicamente de gramíneas con metabolismo C4, bueno, plantas, otro tipo de plantas con metabolismo C4. ¿Por qué menciono esto? Porque hay otras técnicas de isótopos que ha hecho el maestro Pérez Crespo, el maestro Joaquín Arroyo Cabrales, que gloria de la paleontología mexicana, persona a la cual admiramos mucho, y que ellos con isótopos estables han llegado a conclusiones parecidas, pero también han encontrado organismos de alimentación mixta. Pero al menos los ángulos de mesodesgaste nos dice que era de alimentación básicamente pacedora. La que sigue, por favor. Y bueno, ya acotando hacia lo que es México y el estado de Puebla, podrán ver del lado derecho que se ve la distribución en el estado de Puebla. Tenemos 38 localidades con presencia de Mammuthus columbi. El maestro Joaquín Arroyo Cabrales hizo una recopilación en el 2003 y nos decía que está en la bibliografía, había 18 localidades con presencia de Mammuthus en el estado de Puebla, pero gracias al trabajo del doctor Say Lagunas del INA Puebla, del maestro Gerardo Cabor Chanona y de un servidor, hicimos este mapa isométrico y nos dimos cuenta que no eran 18, que ahora ya son 38 localidades y que caían básicamente en la región del eje neovolcánico, que es la parte amarilla. ¿De acuerdo? De ahí que estamos acotando y nos estamos acercando hacia la región de Valsequillo. ¿De acuerdo? Y bueno, la distribución básicamente de este organismo en el estado de Puebla se encuentra entre los 1,500 metros y los 2,500 metros. Y del lado izquierdo, pues eran las rutas de dispersión que utilizaba este organismo en todo el país. Básicamente vemos que hay dos rutas de dispersión en el centro de México, con las cuales conectaban el estado de Puebla, México, Tlaxcala, Morelos y otros estados que estamos en el centro de México. De ahí que la abundancia es muy grande, ¿de acuerdo? Y con esto pasamos
Después de la Ciudad de México, el Estado de México, pasamos a ser el segundo o tercer estado con mayor cantidad de registros de Mamutus columbi en toda la República, después de la Ciudad de México y el Estado de México. La que sigue, por favor. Ya acotando, pues llegamos a una localidad muchas veces citada, pero poco comprendida, que se llama la Cuenca Valsequillo. ¿Por qué dice aquí en la diapositiva Ramsar Valsequillo? Nuestro artículo lo delimitamos hacia el Ramsar Valsequillo, que es un humedal. Actualmente es un humedal. Durante el Pleistoceno tenemos registros de que también había presencia de humedales, pero comento que quisimos utilizar la denominación Ramsar Valsequillo porque es una denominación internacional. Y esta denominación internacional se pierde después de 15 años de que no se hagan estudios en cierta región. Entonces, bajo la situación de que estábamos en Puebla, que estábamos estudiando para el Instituto de Ciencias de la UAP, decidimos apoyar la denominación Ramsar, hecha en 2012, a través del estudio paleontológico, porque las localidades fosilíferas, que están a 15 kilómetros del centro histórico de la ciudad de Puebla, caían en el Ramsar Valsequillo. De ahí que utilizamos la denominación Ramsar Valsequillo y no utilizamos originalmente la Cuenca Valsequillo, la cual no tiene límites precisos. Por eso es que no la utilizamos. La Cuenca Valsequillo no tiene límites precisos y eso nos haría caer en cosas subjetivas. Pero ya había una denominación que se llamaba Ramsar Valsequillo, con 23,000 hectáreas, y en las cuales, en la parte norte, sí contenía las localidades fosilíferas que menciona Juan Armenta Camacho, que menciona el maestro Gunther Bunde, las que menciona Henry Falser Osborne, y también las que menciona Félix Silén en 1891. De ahí que utilizamos una denominación moderna de un humedal porque se engloban dentro de ella la denominación, bueno, las regiones fosilíferas, las localidades fosilíferas, caen en ese Ramsar Valsequillo, pero además nos permite delimitar la zona. Eso nos da un parámetro muy importante. De otra manera, hubiera sido un trabajo subjetivo, ¿de acuerdo? Y por si fuera poco, estamos ayudando a la conservación, indirectamente estamos ayudando a la conservación o posiblemente al desarrollo de mayores estudios paleontológicos en lo futuro. Esa es la idea. Por eso es que utilizamos la denominación Ramsar Valsequillo en lugar de Cuenca Valsequillo, aunque paleontológicamente se conoce como Cuenca Valsequillo. ¿De acuerdo? Bien, adelante, por favor. Y ahora sí vamos un poquito ya a al modelo matemático. Bueno, tenemos antecedentes. Sabemos que los modelos matemáticos han sido utilizados pues ya desde Fibonacci, desde el año 1202 de nuestra era, Bernoulli hacia 1800, y pues ellos comenzaron con crecimientos exponenciales en ecología. Incluso Malthus, el famoso inspirador, bueno, que ayudó al desarrollo, cuando Darwin leyó el libro de Malthus, y también Alfred Russel Wallace ayudó al proceso de consolidación de la selección natural, y de ahí la consolidación de la selección natural para la evolución. Bien, entonces, en este momento, el crecimiento exponencial nos dice que las poblaciones de bacterias, las poblaciones de mamíferos, poblaciones carentes de depredadores, o por ejemplo, el crecimiento exponencial perdón, que tiene la población actualmente humana, está creciendo de forma exponencial. Alguien me podría decir, argumentar que de pronto, a veces decimos, bueno, en el caso de la diapositiva de en medio, donde se ve el Rangifer tarandus, podríamos pensar que un lugar sin depredadores sería un lugar ideal para los herbívoros. Pero vemos que de pronto sí hay un crecimiento exponencial y de pronto la mayoría de la población, incluyendo jóvenes adultos reproductivos, junto con los viejos, mueren básicamente por inanición. Así que, bueno, los depredadores son muy importantes, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Luego, posteriormente, vino otro científico, el científico belga, Beroults, en el siglo XIX, y él nos da lo que es el crecimiento con una asíntota, ¿de acuerdo? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Y entonces la ecuación logística que desarrolla Beroults es que dice que las poblaciones no crecen exponencialmente, sino que tienen un límite. Y esto se llama capacidad de carga.
Y básicamente estos son los principios con los cuales nos basamos, los antecedentes con los cuales basamos nuestro modelo matemático. La siguiente, por favor. Bien, gracias. En este momento, pues conocemos también lo que es el modelo de Volterra, depredador-presa, pero tiene sus orígenes con Gordon y con Elton hacia 1921 y 1924, y nos dice que las poblaciones oscilan. Entonces era lo que buscábamos en nuestro modelo matemático, que se pareciera mucho a la realidad. Continuamos con la siguiente, por favor. Y bien, la modelación matemática en paleontología. Este modelo matemático surgió básicamente, nos inspiramos hacia el año 2015, y bueno, fue básicamente una tarea de una materia que tuve en la maestría, en la cual teníamos que hacer un modelo matemático. Sin embargo, nos dimos cuenta que ya se estaban haciendo modelaciones de poblaciones en ciertos lugares del mundo. Por ejemplo, Rodríguez Gómez en España ya estaba aplicando modelos matemáticos para ver cómo se comportaba la población de humanos durante el Pleistoceno. Y resulta que ellos encontraron en 2016 que los primeros humanos, nos comportábamos más como oportunistas y carroñeros, más que como depredadores activos. Posteriormente, en este año, Charles Marshall nos dan una noticia impresionante donde calculan la abundancia y preservación, la población de la especie Tyrannosaurus rex, es decir, ocupan un dinosaurio icónico. Nosotros desde el 2015 a 2016 estábamos pensando ya con desarrollar este modelo matemático, pero con otro organismo icónico que es Mammuthus columbi, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí abajo se ve cómo se ha cambiado la visión de la posición del Tyrannosaurus rex desde Charles Knight en 1905, Swedenborg en los 60 y Raúl Martín a principios de los 2000, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí nos dimos cuenta que la modelación matemática es importante en paleontología, pero resulta que se estaba haciendo en otros lugares. Ya teníamos la idea y pues no fue fácil desarrollar este modelo matemático. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo? Proponer un modelo matemático dinámico, una ecuación diferencial, que ahorita ya el maestro Velázquez nos explicará qué es esto de la ecuación diferencial, para inferir la población de una especie extinta, en este caso Mammuthus columbi. ¿Por qué columbi? Porque es una especie llamativa, es una especie importante, es una especie que se encuentra cotidianamente, incluso está en Santa Lucía, pues se tiene la mayor cantidad de fósiles de esta especie hasta el momento en toda Norteamérica, así que no nos equivocamos al buscar un modelo icónico. Bueno, tomando en cuenta un equivalente ecológico, esto es bien importante, un equivalente ecológico, que en este caso fue Loxodonta africana. No buscamos un componente, un filogenético, que sería en este caso Elephas maximus. Buscamos un componente ecológico, es decir, teníamos que comparar un proboscideo actual pacedor, básicamente, con otro organismo en el pasado que fuera pacedor. Obviamente tienen alimentación mixta, tanto Loxodonta africana como en ciertos estudios se dice así también de Mammuthus columbi, pero básicamente son pacedores, ¿de acuerdo? Básicamente, y por eso es que utilizamos Loxodonta africana. ¿Por qué no Loxodonta cyclotis? Bueno, porque Loxodonta cyclotis, que también está en África, en el continente africano, es un organismo básicamente de áreas boscosas. Es decir, no sería nuestro equivalente ecológico, al igual que Elephas maximus, no encajaría, no lo podríamos comparar con nuestro, aunque tiene mayor relación el Elephas maximus, no podríamos compararlo con nuestro proboscideo actual. Todos son elefántides, y de ahí que también nos sirvieron, al igual que Mammuthus columbi, son elefántides y nos sirven para hacer la proyección y hacer la comparación. Muy bien, y entonces lo calibramos con Loxodonta africana. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí le doy la palabra al maestro Jorge Velázquez, por favor, para que nos explique la metodología. Muchas gracias, Paco. Y también, bueno, muchas gracias a GeoExplora por este espacio. Como lo comentaba Paco, hay una novedad de este trabajo, es que se usaron sistemas dinámicos para describir la dinámica poblacional de una especie extinta, ¿no?
Generalmente los sistemas dinámicos, como lo mencionó Paco, se estaban usando para describir especies ecológicas que existen, ¿no? ¿Por qué? Pues es lo más inmediato y se pueden medir ciertos parámetros para poder calibrar los modelos y hacer inferencias, ¿no? Por eso, hasta ahora no hay tantos trabajos en esto, porque no es tan fácil adquirir los parámetros para calibrar el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos todos los factores que influyen en la dinámica poblacional del mamutus y del pasto, que era su alimento, de las hierbas, ¿no? Por ejemplo, necesitaríamos conocer su tasa de reproducción, su tasa de mortalidad, el tiempo que tarda sin comer, el tiempo que puede durar sin comer un individuo antes de fallecer, la tasa de crecimiento del pasto, aunque bueno, eso sí se puede más o menos medir actualmente, pero, la tasa de consumo, ¿no? ¿Cuánto alimento necesitaba por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, luego estos parámetros no son tan fáciles de conseguir, sin embargo, mis colegas paleontólogos, en particular Paco, hizo un trabajo excelente tanto en investigar en la literatura con los descubrimientos y inferir a través de especies similar con el elefante, como lo mencionó, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito. Este es el modelo matemático. Está planteado en términos de dos ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial me indica el cambio de una cantidad con respecto al tiempo en este caso, ¿no? Entonces vean, del lado izquierdo del igual está la C, esa C representa la cantidad de alimento, ¿no? Entonces, que tenga esta D simplemente significa cambio de esta cantidad de alimento, ¿no? Por cambio del tiempo, ¿va? Y entonces, ¿qué significa proponer un modelo? Significa proponer el lado derecho de esta igualdad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el pasto crece porque se reproduce, ¿no? Empieza a poblar el área, ¿no? Entonces hay una tasa de crecimiento, pero como lo mencionó Paco, no podríamos poner que crezca infinitamente, ¿no? Tiene que tener un límite por la limitación de recursos, en particular el espacio o el agua, incluso el sol, ¿no? Porque está relacionado el sol con el espacio, ¿no? Por eso propusimos un término logístico, ¿no? Que es lo que está dentro de los paréntesis. Ahora, la C con un cerito que está ahí abajo es lo que Paco mencionó como la capacidad de carga, ¿no? Es algo que uno tiene que medir para saber cuánta cantidad de alimento máximo puede haber por unidad de área, ¿no? En la zona. Y entonces esa sería la dinámica interna del alimento. Pero luego, del lado derecho, le tenemos que restar lo que el mamutus come, ¿no? Bueno, no uno, la población de mamutus, porque esa E no es un mamutus, es un montón, ¿no? La población, es decir, esa variable E representa la cantidad de mamuts, pero varía en el tiempo, no es un número fijo, va cambiando en el tiempo. Lo mismo que la C va cambiando en el tiempo, ¿no? Y entonces esa alfa que está ahí, esa alfa es el simbolito, ahí como una A estilosa, es la cantidad de alimento por mamut, ¿no? Entonces, por eso, al multiplicarlo por el total de mamuts que hay, encontramos cuánto alimento están consumiendo por unidad de tiempo, ¿va? Esa es la propuesta para cómo cambia la cantidad de alimento en el lugar. Ahora, la ecuación de abajo es una propuesta de cómo cambia la cantidad de individuos en el lugar, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿Cómo cambia por unidad de tiempo, ¿no? Y entonces, lo primero es muy parecido a la tasa de crecimiento del alimento, pero ahora es con la población de mamuts. Tiene que haber una tasa de reproducción, ¿no? Como cuántos mamuts nacían por cada mamut en la población, ¿no? Tiene que estimar esa cantidad.
Esa K que vemos ahí es la fracción de hembras, ¿no? Porque no todos podían tener bebés, ¿verdad? Solo las hembras, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Y luego lo que está en el paréntesis es precisamente la limitación en la población debido a que no hay alimento infinito, ¿no? Por eso ahora en el lugar de la capacidad de carga está la C, que es la cantidad de alimento que hay en la zona. ¿Va? Ahora, aquí hay algo bien interesante. Ahí arriba de la C está una tau multiplicado por la alfa. Esa tau es un estimado del tiempo que un mamut puede sobrevivir sin alimento, multiplicado por esa alfa que es la tasa con que se alimenta un mamut. Entonces ahí tenemos el alimento necesario, esa multiplicación sería el alimento necesario para que sobreviva un mamut, ¿no? Por eso está ahí para hacer como la conversión entre cantidad de alimento y cantidad de mamuts que puede sostener ese alimento. ¿Va? Y por último, del lado derecho tenemos la tasa de mortalidad natural del mamut, ¿no? O por otras causas, no necesariamente por falta de alimento, sino por cualquier otra causa, pues empiezan a morir. ¿Va? La siguiente, por favor. Bueno, y como les mencionaba, una de las tareas más difíciles en plantear modelos matemáticos dinámicos es darle valor a los parámetros, ¿no? Y entonces aquí tenemos algunos valores que se les dieron a los parámetros, se obtuvieron de la literatura, algunos se estimaron a través de mediciones que se encontraron en la literatura, y bueno, Paco hizo muy buen trabajo en esto. No sé si quieras comentar algo al respecto, Paco. Sí, maestro. Bueno, más que nada sí costó, no fue nada fácil encontrar muchísimos de estos parámetros. Recuerdo que al proponer el modelo matemático, de pronto nos planteábamos, bueno, necesitamos la cantidad de alimento, la cantidad de producción de pasto, y la verdad es que eso no fue fácil de encontrar. Sin embargo, encontramos algo, un libro viejito de ecología, Krebs, ese libro donde aprendimos ecología la mayoría de nosotros los biólogos, tenía ese dato tan importante de la sabana africana, del Serengeti, y eso nos sirvió muchísimo. También muchos de estos parámetros consultábamos al maestro Gerardo Carbó Chanona, que la verdad es que agradecemos el hecho de que siempre tuvo la disposición y la humildad para escucharnos. Entonces, muchísimo de esta información, él nos decía, bueno, posiblemente venga en tal artículo, y de ahí que pues, nos dimos a la tarea de leer mucha información hasta que encontrábamos lo que considerábamos podía alimentar el modelo matemático. La verdad es que sí, no fue una tarea de una semana, no fue de 15 días, no fue de un mes, no fueron de 2 meses. Nos pasamos meses buscando esta información y pues no fue nada fácil, ¿no? Y bueno, gracias por ayudarnos a unirlo todo esto, maestro. Sí, sí, la siguiente. Bueno, estas son resultados ya de resolver el sistema matemático. Lo que yo les presenté, las ecuaciones que les presenté son las ecuaciones diferenciales, pero luego esas se pueden resolver. En algunos casos se puede resolver analíticamente haciendo álgebra, ¿no? Y bueno, cálculo en particular, ¿no? Haciendo integrales y cosas así, cambios de variable. Pero cuando luego son complicadas, como el modelo que les presenté, porque tienen términos no lineales, que significa que hay muchas multiplicaciones, pues a veces no se puede llegar muy lejos analíticamente y se tiene que resolver con la computadora. Y eso fue lo que hicimos. ¿Qué significa resolver con la computadora? Bueno, si la ecuación me da cómo cambia la población conforme por unidad de tiempo, ¿no? ¿Cuánto cambia por unidad de tiempo? Resolver la ecuación diferencial significa ya obtener la población en cada instante de tiempo, ¿no? La ecuación diferencial me da el cambio y la solución de la ecuación diferencial ya me da la población, ¿no? Eso se puede resolver en la computadora, se mete en un código, en particular nosotros usamos Python, y estos fueron los resultados para distintas capacidades de carga. O sea, tuvimos que simular varios escenarios, ¿no? Precisamente en cierto rango razonables, ¿no? De posibilidades de que pudo haber distintas capacidades de carga dependiendo del alimento. Y como vemos aquí,
son los distintos escenarios con baja capacidad de carga, que es la línea azul, o con mucha capacidad de carga. Me estoy refiriendo al alimento, quiere decir, la verde es si hubiera mucho alimento en la zona, la azul es si hay poco alimento, y la roja hay medio alimento. Pero algo que muy interesante de estas simulaciones es las ondas de enfrente, nos indica que la población de individuos pudo haber oscilado, o sea, pudo haber habido muchos individuos. Eso hace que el alimento escasee y por eso de repente ya no hay alimento y empieza a bajar la población, ya sea que se empiezan a morir o no hay suficiente alimento y la tasa de reproducción baja, o empiezan a migrar a otros lados porque no hay alimento. Pero luego cuando llega a un nivel bajito, da tiempo de que el alimento se recupere, ¿no? La biomasa del lugar se recupere y entonces puede otra vez empezar a crecer la población de mamuts, ¿no? Hay unas oscilaciones ahí inicialmente, pero llega un punto estacionario para estos parámetros que se utilizaron. Paco, no sé si quieras continuar platicando al respecto. Sí, maestro, claro, con mucho gusto. Bien, bueno, pues estamos viendo dos escenarios, estamos viendo dos gráficas. La gráfica del lado izquierdo es bajo mucho estrés, es decir, la producción de alimento, la producción de pasto, la recuperación de pasto es baja, de ahí que 0.5, es decir, que de lo que se consumía, pues había periodo de estrés y no se recuperaba al 100%. Del lado derecho tenemos la tasa de recuperación del pasto, pero que se recuperaba en un periodo de abundancia, es decir, de lo que se consumía, se reproducía 1.5 más rápido de lo que era consumido. Por lo tanto, el número de individuos de los elefántidos, con respecto al tiempo, los años están en la parte de abajo, se proyectó a 300 años, podemos ver que el número de individuos oscila, varía de una gráfica, de la gráfica izquierda a la gráfica derecha. Entonces, bajo estrés, el modelo matemático calcula que para Loxodonta africana, para el sitio Ramsar, podríamos obtener para el sitio Ramsar 61 individuos. Y para un área de 23,000 hectáreas, suena lógico, no son demasiados. Ahora, nos basamos también en la literatura y, por ejemplo, encontramos que Novat, en 1999, propone una tasa de abundancia de 0.23 individuos por hectárea a 5 individuos por kilómetro cuadrado. Ese fue nuestro parámetro. Y nuestro modelo matemático nos dice que con 61 individuos, la tasa de población es de 0.26 elefantes por kilómetro cuadrado. Es decir, es muy semejante a lo que nos está diciendo Novat. De ahí nos dimos cuenta que nuestra calibración iba por buen camino. Ahora, vemos del lado derecho, dice a 570 individuos, 2.4 elefantes por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Y Novat nos dice en la parte de abajo que es hasta 5 individuos de kilómetro cuadrado. Es decir, lo que nos está diciendo el modelo matemático está dentro del rango permisible que ya Novat había propuesto para Loxodonta africana en diferentes parques nacionales en África. Entonces, nuestro modelo matemático iba por buen camino, va por buen camino, y pues para la zona dice promedio 315 individuos para el sitio Ramsar. Sin embargo, lo óptimo, de acuerdo a Novat, pues es 61 individuos, ¿de acuerdo? En época de estrés o menos de 200 individuos en época de abundancia. Es decir, nosotros podemos proyectar y decir, bueno, el sitio Ramsar tiene 23,000 hectáreas, por tanto, tendría que tener 23,000 elefantes. Eso no es posible. Sin embargo, cuando nos dice el modelo matemático, de acuerdo a lo que nos dice Novat, él nos da los rangos. El sitio Ramsar puede albergar de 61 individuos hasta máximo aproximadamente 200, nos dimos cuenta que el modelo funcionaba. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, de calibrarlo con Loxodonta africano, ya lo proyectamos hacia la especie extinta. Es decir, si en África quisieran calcular cuál sería su población de su capacidad de carga para algún parque nacional, utilizando nuestro modelo matemático, lo podrían hacer y inmediatamente obtendrían su capacidad de carga máxima y mínima. Eso está genial, ¿de acuerdo? Ya una vez calibrado, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes, Paco, quiero hacer un pequeño comentario. Sí. Algo que a mí me gustó mucho de este trabajo es que fíjense que no solo se está infiriendo la población ya que se estacionó, digamos, ya en el estacionario del lado derecho de las gráficas donde tenemos
la cantidad de individuos, que es lo que comúnmente se trata de inferir, como lo ha mencionado Paco, dan buenos resultados. Pero algo que a mí me gustó mucho es que también vemos la dinámica, o sea, no es un modelo estático, como que podemos viajar al pasado y ver cómo fue cambiando esa población con el tiempo hasta llegar a su población final. Parece casi magia, ¿no? Este tipo de modelos ya se aplicaba en ecología, pero aplicarlo a una especie extinta tiene cierto, bueno, no sé, cierto feeling muy como romántico, ¿no? De que no está, pero podemos viajar en el tiempo y ver cómo cambiaba la población, ¿no? Ese era mi comentario. Continúa, Paco. Gracias, maestro. No, y tiene toda la razón porque esto no se había aplicado en paleoecología, por lo menos no en México, y no con estas especies. Entonces ya con esto podemos ver, como usted dice, pues cómo se oscilaba la población y cómo se establecía, ¿de acuerdo? Y bueno, al principio de la plática decía de Lotka-Volterra, y esto se parece mucho a la dinámica que nos presenta Lotka-Volterra a principios del siglo XX. Entonces, todos estos antecedentes, aunque alguien podrá decir, bueno, es de 1923, es de 1800, es de 1600, todos esos antecedentes son importantes al momento de aplicarlo a ecología y mucho más al aplicarlo en paleoecología. Entonces, bueno, ahora sí, continuamos con la siguiente, por favor. Y ahora sí tenemos los resultados que nos lanza para Mammutus columbi. Obviamente, alimentamos al modelo matemático con los parámetros que se obtuvieron tanto en la bibliografía como los que se infirieron. Y entonces, pues ya con lo que sabíamos que consumía el Mammutus columbi, aproximadamente unos 380 kilogramos en estado adulto, 300, 400 kilogramos de alimento diario, entonces vamos a calcular la población de Mammutus columbi porque nos dimos cuenta que sí funcionaba con Loxodonta africana. De ahí la importancia de buscar un equivalente ecológico, no filogenético, ecológico. Entonces vemos que funcionó y entonces, por ejemplo, nos dice para el sitio Ramsar, que tiene 23,000 hectáreas, que la capacidad de carga para este organismo es de 38 individuos, es decir, 0.16 mamutos por kilómetro cuadrado. Es una densidad muy baja, pero también son organismos muy grandes. Entonces, resulta que 38 individuos es lo que podía albergar el sitio Ramsar a 360 individuos, 1.52 mamutos por kilómetro cuadrado. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bien en este rango? Encontramos, después de que hicimos el modelo matemático, ya casi estaba por finalizarse y ya teníamos estas gráficas, resulta que no teníamos un parámetro. Y buscando, porque nunca descansamos y siempre estuvimos buscando literatura que apoyara nuestro modelo, y de pronto alguien descubre un artículo de Haines publicado en 2009. Alguien podrá decir, bueno, no es reciente, ya tiene algunos años, no tiene 5 años de publicado, pero lo encontramos. Y resulta que Haines en el 2009 en Norteamérica, para Mammutus columbi, dice que la población de Mammutus columbi era de 0.1 individuos a 0.3 individuos por kilómetro cuadrado. Y si notamos, nuestros resultados están dentro de ese rango, 0.16 a 1.52. Estamos dentro de ese rango que está diciendo Haines. Entonces, él, por ejemplo, proyectaba que para Norteamérica podría haber una población, así intuitivamente, si esta es la población de individuos, dice Haines, para Norteamérica tuvo que haber existido entre 800,000 individuos y 2,5 millones de individuos. Entonces estamos cayendo en el rango. Y bueno, volviendo al sitio Ramsar, el promedio de individuos de Mammutus columbi nos dice que es aproximadamente 200 individuos. 199, bueno, vamos a cerrarlo 200 individuos por kilómetro cuadrado. Y estamos cayendo en el rango que nos está diciendo esta persona. El óptimo es entre 70 y 80 individuos por kilómetro cuadrado. Ese es el óptimo de acuerdo a Haines, para no sobrepasar los parámetros que él nos dijo. Así que el sitio Ramsar, que tiene 23,000 hectáreas, para verse óptimo, para no perjudicar el ambiente, para no desplazar a otras poblaciones con las cuales convivía, para no colapsarlo, tendría que tener una población óptima de aproximadamente 75 individuos, ya que dice de 70 a 80 individuos, ¿de acuerdo? Y bueno, volvemos a las gráficas y nos dice del lado izquierdo que, bueno, bajo estrés tenemos una población, ahí dice en la parte azul,
del lado izquierdo, 38 individuos aproximadamente, y menos, poquito más de 100 individuos, 125 individuos, 120 individuos. Todo esto se puede leer con precisión en el programa Python. Aquí, bueno, nada más está la gráfica, pero aquí ya nos da la línea roja, nos da el promedio, la línea roja nos da el promedio, y pues aproximadamente, ahí lo que le mencionábamos, entre 70 y 80 individuos. Ahora, la gráfica de la derecha. ¿Qué pasa cuando el alimento era muy abundante y el consumo era eficiente? Bueno, la población sube hasta aproximadamente 600 individuos, pero se estabiliza. Vemos que se estabiliza en la parte donde es lineal a través del tiempo, unos 200 años tarda en estabilizarse, si es que insertáramos los organismos de pronto, y se estabiliza después de 200 años, y nos dice igual, la parte azul, menos de 200 individuos, la parte roja por poco más de 200 y menos de 300 individuos, ¿de acuerdo? Entonces, pero estos números sobrepasan lo que dijo Haynes, que la densidad de poblaciones era de 0.1 a 0.3. Entonces, lo óptimo es, para el caso de Mammutus columbi, referirnos hacia la gráfica del lado izquierdo. Y eso es nuestro parámetro. Nuestro modelo lo infería y Haynes encontramos que coincide con nosotros de manera independiente. Él lo hace de manera intuitiva, nosotros lo hacemos con ecuaciones diferenciales, pero coincidimos. Es decir, no estábamos tan errados y lo habíamos calibrado con el oxodonto africano y había funcionado. La que sigue, por favor. Y bueno, ya vamos a, me voy a apurar. Aquí básicamente lo proyectamos. Si servía para el sitio Ramsar, entonces podíamos proyectar la población de ciertos individuos de mamut para diferentes áreas. Y en este caso, pues, por ejemplo, para 63,000 kilómetros cuadrados, para lo que se calculaba actualmente, para lo que se calcula actualmente los pastizales en México, de acuerdo con Soberón en 2008, 186,000 kilómetros cuadrados para Soberón, lo que son los pastizales históricos, 1,000,000 de kilómetros cuadrados, que es la mitad aproximadamente lo que es la población, la extensión del territorio mexicano, que era lo que se consideraba, estaba dominado por sabanas durante el Pleistoceno, según Bauman, y ahí tenemos, por ejemplo, para México, cuántos, bueno, lo proyectamos a diferentes áreas. Es decir, este modelo matemático lo podemos proyectar a Santa Lucía, a San Luis Potosí, a Tlaxcala, a la Ciudad de México. Podemos cambiar el área y nos va a dar la población. La que sigue, por favor. Bien, aquí rápidamente nos da las poblaciones por individuo en estas áreas que les menciono. Y pues dice la parte de arriba para la oxodonta africana de 22,000 hasta 21 millones de elefantes, ¿de acuerdo? Hay la oxodonta africana con una producción bajo estrés de 2,000 kilogramos por hectárea, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos medias, ya donde está del lado derecho, que dice que máximo 14 millones de elefantes. Y la población sigue cayendo en lo que nos dice NOVAC, 0.76 elefantes por kilómetro cuadrado, es decir, estamos bajo los parámetros de NOVAC. Entonces, de ahí que nos dio muchísima confianza. En la parte de abajo se ve lo que es una proyección con alimento, con bastante alimento, y vemos que la parte media dice 41 millones de individuos para la oxodonta africana. Por ejemplo, esa cantidad de área en kilómetros cuadrados, 19 millones de kilómetros cuadrados, corresponde al continente africano. Y oh sorpresa, de verdad, oh sorpresa, si sacamos los promedios de estrés y de abundancia, nos van a dar 27 millones de elefantes por kilómetro cuadrado, perdón, para toda la extensión de 19 millones de kilómetros. Y se calcula, según NOVA, que en el siglo XIX había 27 millones de elefantes. Seguimos cayendo en los parámetros. Esto no lo hicimos a propósito. Nosotros hicimos nuestro modelo, pero al irlo desarrollando, nos dimos cuenta que caíamos en los mismos parámetros que otras personas ya habían utilizado. Y eso nos iba dando confianza. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Aquí para Mammutus columbi, y entonces rápidamente voy a hacer aquí el resumen. Por ejemplo, para 1,000,000 de kilómetros cuadrados, es decir, para lo que para México, durante el Pleistoceno, si esta era el área de praderas o sabana, dice que tenía México la capacidad para 430,000 individuos bajo estrés, y hasta 1,400,000 individuos en época de abundancia. Y oh sorpresa, continuamos con la siguiente, por favor. Haynes
En 2009, el artículo que ya hemos mencionado anteriormente, dice América del Norte tiene 8.289.770 kilómetros cuadrados de áreas abiertas. Entonces calcula su densidad de 0.1 a 0.3 mamuts por kilómetros cuadrados. Deduce que si existe un mamut, 0.1 mamut por kilómetro cuadrado, entonces lo multiplica por esa área, así de forma intuitiva, y le da 828.000 individuos. Y cae en ese rango, 0.1. En la parte de abajo, 0.3 mamuts por kilómetro cuadrado. Y le da al final 2.486.770 individuos. Y nuestro modelo matemático, sin tener previa, este fue el último artículo que encontramos y que incorporamos. Dice, el presente modelo matemático, el que estamos proponiendo el doctor y todos los miembros de este equipo, propone que una población de 1.785.000 individuos para la misma área. Es decir, si notamos, nos está dando el promedio entre ambas. Es decir, nuestro modelo funciona, pero con ecuaciones diferenciales. Y esta es una maravilla. De ahí que lo podemos proyectar a cualquier área con toda confianza. La siguiente, por favor. Doctor, por favor. Sí, bueno, aquí nada más les platico que bueno, empezamos, se puede refinar el modelo conforme, pues con distintos factores, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros pensamos que cuando hay mucho alimento a su alrededor, los individuos lo encuentran rápidamente, ¿no? Entonces su tasa de consumo es más rápida porque no tienen que buscar el alimento, lo tienen ahí a la mano. Pero cuando el alimento empieza a escasear, no solo no hay alimento, sino también tardan más tiempo en encontrar el alimento. Entonces, la tasa de consumo cambia con respecto a la cantidad de alimento, y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Propusimos una tasa de consumo, hicimos varios escenarios, una eficiencia del mamut para encontrar el alimento muy grande y otra baja, y simulamos varios escenarios. La que sigue, por favor. Y entonces, en un escenario donde los individuos son eficientes para conseguir alimento, tenemos este resultado, ¿no? Es decir, empieza a aumentar la población porque son muy eficientes, pero por lo mismo que son muy eficientes, el alimento se escasea, ¿no? A pesar de que haya poco alimento, son eficientes en encontrar el alimento, en buscarlo y consumirlo. Y entonces escasea mucho el alimento, que el alimento es la gráfica de la derecha, la gráfica de la izquierda es la población de mamutus. Acaba el alimento y la población tiene que decaer, ¿no? A números muy bajos. Entonces, esta dinámica nos hace pensar qué pudo haber pasado. Hay varias opciones, o empezaron a morir, pero otra opción es que pueden empezar a migrar. Si no hay alimento, empiezan a migrar. Y entonces, a partir de estos modelos, se pueden hacer inferencias de qué pudo haber pasado y pudieron haber migrado los mamuts. Adelante, Paco. Gracias, doctor. Bien, pues a partir de esta gráfica nos dimos cuenta que efectivamente los mamuts tenían que migrar, porque de otra manera, bueno, vimos ya que la zona Ramsar tiene, viéndolo como una isla, obviamente no es una isla, pero si nos delimitamos a las 23,000 hectáreas y lo vemos como una isla, si no tuviera conexión con otros hábitats, continuidad, los animales, como dice la gráfica, morirían de hambre, colapsarían el ambiente. Ahora, originalmente ahí dice 20 individuos, es con lo que empezamos a correr el modelo. Son tan eficientes que llegan aproximadamente a 75 individuos, tal y como nos dice la capacidad de carga, pero luego mueren de inanición en menos de un año, no más de un año, mueren de inanición y luego tardan en recuperarse 100 años. Y entonces sería demasiado tiempo para ellos, pero colapsan el ambiente. La única manera de no colapsar el ambiente es migrando. Entonces, de ahí estamos proponiendo que estos organismos tenían que hacer migraciones periódicas, posiblemente estacionales, para no colapsar el ambiente. Ahora, nos apoyamos en lo siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Nos dimos cuenta, posibles movimientos migratorios. El modelo no era un objetivo del modelo original, ver si se desplazaban los modelos, pero lo infirió, nos los dijo indirectamente, nos dio esos resultados. Según Pérez Crespo, doctor Pérez Crespo, en el año 2016, en San Luis Potosí, las proporciones isotópicas de estroncio en Mamutus columbi coinciden con la movilidad o movimientos nómadas.
Hub en 1999 en Florida también dice que estos animales se desplazaban entre 200 y 500 kilómetros buscando recursos alimenticios en áreas abiertas con árboles dispersos. Es decir, ellos lo hacen con análisis isotópicos, con estroncio, y lo hacemos tanto, bueno, se hace tanto en México como en Estados Unidos. Y nuestro modelo matemático nos dice que estos animales, para no colapsar el ambiente, tenían que hacer movimientos migratorios. Vuelvo a lo mismo, si lo vemos como una isla, los 23,000 hectáreas, estos animales estarían condenados a la extinción, la población se eliminaría. Pero obviamente no pasó eso, porque durante casi 1.300.000 años, estos animales estuvieron presentes a lo largo de todo el país, es decir, tenían que hacer migraciones. Y entonces, bueno, el desplazamiento de Mammutus columbi, de acuerdo al mapa isométrico que hicimos, nos dimos cuenta que solo se podían desplazar entre la parte verde amarilla, que es la parte que tiene pendiente de menos de 15 grados, de acuerdo a lo que también hizo una señorita, una bióloga, de nombre Servín, que si no me equivoco es de Aguascalientes, Michoacán, ahí se me va el dato, discúlpenme, pero bueno, se hizo en México cuáles eran las rutas de migración y ella determina que no podían desplazarse en áreas mayores, con pendientes mayores a 30 grados. Y entonces, de acuerdo a nuestro mapa isométrico, nos damos cuenta que la parte amarillo-verdosa es donde se podían desplazar los mamuts y la parte verde, morada y roja no podían desplazarse porque las pendientes son mayores a 30 grados. Entonces, el mapa isométrico que hicimos por recomendación del maestro Gerardo Carbó Chanona, y que bueno, lo desarrollamos, nos está incluso diciendo el modelo matemático que tenía que haber desplazamientos, que tenía que haber conexiones, pero aparte inferimos dónde sí se podían mover, porque no toda el área se pueden mover. Eso es lo interesante de desarrollar modelos matemáticos, que de pronto nos plantean escenarios que al principio no se contemplaban, pero que sí enriquecen los trabajos. Y entonces este trabajo, por eso es que nos gustó mucho desarrollarlo. La siguiente, por favor. Y ya vamos a acabar. Resulta que como sí nos gustó el modelo, como vimos que sí funcionaba con un equivalente ecológico, el oxodonte africano moderno, y que sí lo podíamos proyectar hacia el pasado, bueno, decidimos hacernos nosotros mismos una prueba, porque a veces hay gente que, bueno, a lo mejor investigadores que dicen, no, nada más voy a estudiar esto. Bueno, nosotros supusimos que si funcionaba para la oxodonta africana, si funcionaba para una especie extinta, entonces podría funcionar para otras especies. Y entonces vimos, según la fuente, el libro de Ecología de Krebs de 1981, es importante esas fuentes, la bibliografía. Hay gente que desprecia los libros porque ya tienen unos cuantos años encima, pero este libro de Krebs nos dio el ejemplo de la isla de San Paul, donde el Rangifes tarandus, lo que es el reno, introdujeron a una isla de 106 kilómetros, 10,000 hectáreas. Bueno, el equivalente. Y resulta que nos dice que en 1944 fueron ingresados los individuos. Ahí no existían este tipo de individuos de forma natural. En 1944 ingresan menos de 10 individuos, la población tarda 20 años aproximadamente en crecer, pero luego colapsa la población en 1964, 20 años después, y llega a la posición inicial. Es decir, los renos fueron tan eficientes, como decía el doctor Velázquez, que colapsan el ambiente. Uno podría suponer, bueno, qué bueno que no había depredadores, pero pobres animales, mueren de inanición, se acaban el alimento, mueren jóvenes, mueren adultos sanos, mueren adultos reproductores, hembras y adultos ya ancianos. Es una catástrofe. Bueno, si esto decía el modelo de Krebs, vamos a la siguiente, por favor. Entonces obtuvimos a través de nuestro modelo matemático la capacidad de carga. Ellos decían que son 6,000 individuos. Nosotros hicimos, bueno, viven 25 años, su tasa de crecimiento, bueno, es de 0.5 y nos da una población capacidad de carga de 5,830. No nos dice 6,000, pero nuestro modelo nos dice 5,830, que es muy semejante, muy semejante. La que sigue, por favor. Y entonces nos damos cuenta, nuestro propio modelo matemático, que sí lo podíamos aplicar a otras especies. Esto es lo rico de este modelo matemático. No solamente sirve para Mammutus columbi, no solamente sirve para especies modernas o extintas, sirve para un gran rango de especies. Ahora, sometiendo, es nuestro mismo modelo matemático. 10,600 hectáreas. Nos dice que la población es de 5,830. Ellos dicen 6,000, a lo mejor cerraron esos números, pero es muy parecido. Y de nuevo, a los 20 años se colapsa la población. Bueno, aquí nuestro modelo dice que a los 19 años. Pero es muy semejante. Pero hay algo que ocurre. Ellos
en el punto inicial, hay individuos. En nuestro modelo matemático dice que se extingue. Entonces, sí coincide la gráfica de Krebs con nuestro modelo matemático. De ahí que nos da muchísima confianza y nuestro modelo no solo funciona para especies extintas, también para especies modernas, y lo podemos utilizar para capacidad de cargas, ranchos cinegéticos, áreas naturales protegidas, especies extintas y especies modernas. La que sigue, por favor. Y bueno, ya esto es uno de los trabajos que hemos hecho con el maestro Gerardo Carbó. Adelante, ya no nos vamos a extender. Con el maestro Roberto Cibaja hicimos esto del bisonte, también nos llevamos sorpresas en Valsequillo. Todo esto está en colecciones científicas, todo está en colecciones científicas. Y bueno, trabajamos aquí, por ejemplo, con el maestro Rodolfo Palomino, y acá tuvimos el gusto de trabajar con el maestro Joaquín Arroyo Cabrales. Es decir, todo este trabajo que estamos haciendo de paleontología está asesorado por paleontólogos, investigadores de renombre nacional e internacional. La que sigue, por favor. Y bueno, sí quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible. Bueno, acá tengo al maestro Roberto Cibaja, que considero es uno de mis maestros en paleontología, a mi asesor particular, el maestro Gerardo Carbó Chanona, que yo le agradezco que cada vez que levanto el teléfono me contesta, muy humildemente me contesta. A lo mejor ya me ha de odiar, porque le pregunto muchas cosas de paleontología y humildemente siempre me responde. Al maestro Jorge Velázquez, que lo tenemos aquí presente. La verdad es que el maestro Jorge Velázquez es una figura internacional, una persona muy respetada en el Instituto de Física de la UAP, y pues él pudo haber dicho simplemente, no me interesa trabajar con ustedes, ¿no? Yo hago mi trabajo, yo tengo ya ciertos proyectos, pero muy humildemente, la verdad, agradecemos que nos haya apoyado. Aquí nos falta la fotografía del maestro Esli, ofrezco disculpas. Y bueno, acá tenemos al maestro Saí Lagunas, que es la persona que nos apoyó para estudiar la colección de Lina Puebla, y a partir de ahí hemos desprendido muchos artículos de paleontología. Obviamente quisiéramos tener más, pero el tiempo a veces no nos alcanza, es complicado, los artículos son difíciles de hacer. La siguiente, por favor. Y aquí sí quiero hacer, al principio cuando estábamos haciendo el artículo, ya vamos a acabar, ya con esto termino. De pronto fue muy difícil, nos costó 4 años desarrollarlo, y de pronto, pues a veces en las bibliotecas, en la UAP, entre las mesas, entre desayunando, comiendo, lo que sea, cenando, a veces uno platicaba, quizás nos veían haciendo parámetros, buscando bibliografía, y la gente, algunos investigadores nos decían, es que no es posible. Si ya se hubiera hecho, si fuera posible, ya se hubiera hecho en Estados Unidos, ya se hubiera hecho en otro país, ya se hubiera hecho en Alemania, se hubiera hecho en Inglaterra, se hubiera hecho en España. Pero tuvimos que cerrar nuestros oídos y decir, bueno, ya lo hicieron en España en 2016, no estamos tan errados. Y así bajo ese parámetro continuamos, y bueno, en 2021 ya lo que nos dio así el impulso fue cuando se hizo lo de la población de Tyrannosaurus Rex. Dijimos, vaya, se parece mucho a nuestro modelo, no estamos tan errados. Entonces es cuando ya decidimos realmente lanzarlo. Y entonces lo que dice la gráfica es, lo que piensa que es imposible no deberían molestar a los que lo estamos intentando. Lo estamos intentando, sabemos que nuestro modelo es mejorable, siempre las cosas se pueden perfeccionar, pero sí comentar que de pronto había gente que decía, no, es imposible, no se puede, es una especie extinta, ¿para qué gastas el tiempo? Ponte a hacer cosas productivas. Pero esas personas ni siquiera nos ayudaban o nos impulsaban. Pero este equipo de trabajo lo logró. Así que felicidades al maestro Gerardo Carbó, al maestro Jorge Velázquez, a Esli, gracias por confiar en este trabajo. Y ya con esto terminamos. Y bueno, los agradecimientos a ustedes, a Geoexplora, a Ulises Carrillo, a la CITA Excel, a Adriana Miranda, a Sergio de la Rosa por permitirnos las imágenes, a Sony Sánchez Orgaz, que también hay imágenes aquí de él, a Alejandro Estrada, a Ricardo Agustín, y a todos muchas gracias por confianza, apoyo y tiempo y amistad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una tarde magnífica, una charla tremendamente interesante. Les quiero confesar que ese último mensaje que nos ha dicho el maestro Paco me llegó profundamente, de pensar que en México no se pueden hacer cosas y que sí se pueden y se hacen muy, muy bien. Pues no hay que perder también las ganas de hacer las cosas, no hay que rendirnos a pesar de que todo esté en nuestra contra, de que nos digan que no podemos, y demostrar que sí se puede, y más que nada hacerlo con mucho amor y divertirnos mucho en el proceso.
Vamos a revisar si hay preguntas en el chat. No sé si hay alguna pregunta por aquí en el chat. Pues más que preguntas, tenemos una serie de comentarios y saludos justamente de Gerardo Carbot, que nos pone en el chat: saludos a ambos, excelentes colegas con una gran trayectoria, un gusto colaborar con ustedes. También nos pone Ulises que la plática está genial, es un trabajo muy interesante. Saludos de Carlos Aranguti. También saludos de Nivek Ríos, y nos comenta Alex Vago que la charla está muy interesante, la forma en la que abordan los aspectos matemáticos en este tema en particular les sorprendió bastante. Qué bueno que hay espacios para hablar de este tipo de temas. Felicidades, muchas gracias por estar acá con nosotros. Paco, no sé si puedas abrir tu cámara porque no te vemos. Entonces, adelante, por favor. Disculpen, sí, claro. No, al contrario, creo que cuando uno está hablando con tanta pasión de lo que hace y con tanto amor, pues uno pierde la noción del tiempo, y en este caso la noción del espacio, porque con estas cuestiones virtuales pues ya no sabemos si nos escuchamos o nos vemos. No sé si tú tengas preguntas, Ulises. Yo la verdad quedé bastante impactada de todo lo que nos presentaron. Me voy a ir corriendo a leer el artículo. Le di una ojeada, pero confieso que las matemáticas y yo nunca fuimos buenas amigas. Entonces voy a correr a leer el artículo, y nos pregunta Ulises que si es posible aplicar este modelo con el factor de la depredación. Sí, se pueden ir completando los modelos con distintos factores. Entonces, si uno conoce que tienen un depredador, los individuos, se puede incluir y ir complicando, porque uno puede pensar que los depredadores son constantes, pero incluso después uno lo puede complicar un poquito más que complicar, completar también con la población de depredadores, ¿no? Y también la población de depredadores puede ir cambiando en el tiempo. Muchas gracias. Voy a ver si tiene Ulises alguna otra pregunta. Pues creo que no hay más preguntas. Tuvimos una serie de participantes en nuestro chat. Sí, claro que sí. Nos pone Ulises de nuevo en el chat que ahora aplicarlo en carnívoros de la edad de hielo, por ejemplo, en las especies presentes en México como Smilodon o Aenocyon-dirus. ¿Qué tal? Sí podemos. Sí se puede, obviamente es laborioso, no es nada fácil. Sí se puede. De hecho, me gustaría hacer la invitación para que no le tuviéramos miedo a las matemáticas, particularmente a mí, yo cuando sumo 2 más 2 me dan 5. Pero bueno, en mi caso con la maestría tuve que contratar a una persona, a un profesional, y me enseñó, y de ahí que desarrollé amor por las matemáticas. Me enseñó de una forma muy amistosa, muy amigable, porque luego nos enseñan las matemáticas de una manera muy complicada, muy densa. Pero si encontramos a la persona adecuada, en este caso, por ejemplo, el maestro Jorge Velázquez, que es una persona que explica muy bien, de una manera muy sencilla, y además se ve que, lo pueden ustedes ver, se ve que le apasiona su trabajo, obviamente nos contagiamos y podemos hacer cosas así. Pero si encontramos a alguien que diga, no, pues no sabes derivar, vete a vender tacos, bueno, o sea, tampoco, ¿no? Pero les quiero platicar que incluso una persona que está vendiendo algo en la esquina, si sabe multiplicar, restar y dividir, ya puede ser una derivada. No tenemos que ser, es decir, las matemáticas están al alcance de todos. Y bueno, agradecer al maestro Jorge Velázquez el hecho, la humildad, la verdad, la humildad, y también al maestro Esli, la humildad para colaborar con nosotros y de aceptar este tipo de retos. Y bueno, quiero decir que sí, la matemática está al alcance de todos. No es fácil, obviamente no es fácil, es toda una disciplina, pero lleva tiempo, pero sí se puede. Y bueno, sí lo podemos aplicar a modelos de carnívoros, y posiblemente por ahí sea el futuro. Pues muchos de nosotros que también estamos empezando en este mundo, pues ya nos han presentado que sí se puede, y que sí, definitivamente lo que necesitamos también es acercarnos a quienes conocen bien todas estas cuestiones que están tal vez un poco alejadas de nosotros. Y como ya lo dijo, pues hay material, hay talento, solo hay que aplicarlo, ¿no? No sé si quieras comentar algo, Jorge. No, bueno, nada más concluir que, bueno, reafirmar lo que dicen, que este tipo de modelos no necesitan ser expertos en matemáticas para poder trabajar con ellos, ¿no? Se requiere entender un poquito el significado de las ecuaciones
pero son muy útiles, ¿no? Entonces, son muy apropiados para hacer investigación interdisciplinaria, ¿no? Porque está la parte técnica, matemática, la parte de los expertos en paleontología o en ecología. Entonces, es un área muy apropiada, o sea, usar estos modelos es muy apropiado para hacer investigación multidisciplinaria. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que muchos nos quedamos así como que, ¿qué acabo de oír? Trato de procesarlo y entonces las preguntas van surgiendo apenas al final de la charla. Nos vuelve a preguntar nuestro compañero Ulises que si podría calcularse ahora, que si podría ahora calcularse la población total aproximada en México durante el Pleistoceno. Supongo que se refiere a los mamuts. O si se puede hacer en otros herbívoros como los mastodontes. Sí. Adelante, doctor. Gracias. Bueno. Adelante, yo espero. Sí, en principio sí. Como lo comenté, el modelo no nos da resultados por sí solos. Tenemos que alimentarlo con los parámetros. ¿Ah? Lo que nos da el modelo sí son comportamientos cualitativos. Imaginemos que nosotros planteamos un modelo y no conocemos los parámetros de la especie. Bueno, podemos conocer cierto comportamiento cualitativo de que, mira, tuvo que crecer y de repente bajó la población. Pero si queremos números exactos, o bueno, números cuantitativos, necesitamos los parámetros. Entonces, en eso es el problema o la limitación o el trabajo, encontrar los parámetros para la región, para la especie. Si se tienen esos parámetros para la región y la especie, claro que sí se puede. Y bien, comentar, dentro del trabajo nos pregunta Ulises que si podemos calcular la población de mamutos, suponemos que de mamutos en Puebla, en el estado, en la República, ¿verdad? En todo México, según lo... Bien, pues el dato sí está en el trabajo. Pusimos la superficie del país y pusimos 1 millón de hectáreas, que se supone que era la región, que era lo que dominaba los pastizales durante el Pleistoceno, según la bibliografía. Entonces, ahí están los datos, incluso lo presentamos en la tabla. Sí tenemos un dato aproximado. Obviamente, esto es una aproximación. No podemos decir que efectivamente lo que dice el modelo era la cantidad de individuos, es un rango, pero sí tenemos la población de mamutus que estaban presentes en México, tanto en la sabana como si pudieran dominar toda la extensión del territorio nacional. Sí, ese dato está en el artículo. De hecho, comentarles que si ustedes quieren hacer una proyección rápido y no tienen el programa Python como lo tenemos nosotros, simplemente hagan una regla de 3. Si nosotros, bueno, si para 23,000 hectáreas obtuvimos una cantidad de proboscidios, de mamutos en este caso, bueno, cambien el número de hectáreas a su localidad y entonces por regla de 3, simplemente porque ya hicimos los análisis, ya van a obtener un aproximado de su población. Digo, esto... si quieren hacerlo así de forma sencilla e intuitiva, porque ya hicimos esas pruebas y si funciona, así le ganábamos un poquito al programa, ¿no? Y decíamos, tiene que salir esto, y sí salía en el programa eso, o algo muy semejante. Entonces, por ejemplo, Santa Lucía sí podríamos hacerlo, para el Estado de México podríamos ver la capacidad de proboscidio, siempre y cuando estuviera pastizal. Hay que determinar el área de pastizal, para Tlaxcala, para Morelos, para San Luis Potosí, para Chiapas, para cualquier estado de la República, para cualquier parte de Norteamérica, Estados Unidos o Canadá. Entonces sí se puede, una simple regla de 3. No, ahorita ya no necesitan el programa Python, pero volviendo a lo de los mastodontes, también podemos alimentarlo y poder al modelo, como dice el doctor, con los parámetros adecuados, que eso va a ser laborioso, y podemos sacar la población de mastodontes, ¿no? Mamut americano o de los gonfoterios, no sé cualquiera, ¿no? Porque ahí están esos proboscidios, pero de que se puede, se puede. De ecus, de bison, de lo que quieran, porque ya está el modelo matemático, ahora hay que alimentarlo, y el modelo ahí está, pues para todos. Sí se puede. Muchas gracias por responder. Nos comenta nuestro colaborador Ulises, dice laborioso pero interesante. Yo creo que a muchos nos está como que llamando la atención y pensar si se puede. Entonces vamos a ver si nos metemos por ahí. Y quisiera compartirles también un comentario que nos llegó al chat en Facebook que dice, interesante modelo, aunque quisiera saber, esto nos lo comparte Aldo Formisaurus,
que también nos acompaña en nuestras transmisiones constantemente. Y una vez más, dice, interesante modelo, aunque quisiera saber si hay forma de correlacionarlo, creo que eso es lo que dice ahí, con la tasa de reproducción o renovación de la comunidad vegetal del Pleistoceno o de los factores climáticos que regían el ritmo de la temporada de lluvias y la producción vegetal. Sí, efectivamente, ese es precisamente la producción, la tasa de producción de alimento es uno de los parámetros, ¿no? Entonces, si uno encuentra la relación entre esta tasa de reproducción del alimento con la población, ¿no? La dinámica, siempre se puede, más que correlacionar, se puede encontrar una relación así, pues sí, ¿no? Si esto medía cierta cantidad o si aumenta la tasa de producción de alimento, vemos cómo aumenta la tasa de población o cómo cambia la dinámica de los individuos, ¿no? De los mamuts en este caso. Aunque de hecho hicimos ciertos experimentos de ese estilo. Muchas gracias. Adelante, adelante. Comentar que sí se puede, de hecho, por eso hicimos los 12 escenarios. Obviamente nosotros nos enfocamos así de forma genérica, pero hicimos los 12 escenarios para los diferentes, bueno, bajo estrés y con alimento en abundancia, precisamente pensando en que de pronto el máximo glaciar o que había un interglaciar. Obviamente no lo correlacionamos de esa manera porque no era el objetivo del trabajo, pero al mostrar los diferentes escenarios, Aldo se podrá dar cuenta que si se hace la correlación estratigráfica, podría coincidir periodo de estrés con el máximo glaciar y periodo interglaciar con el periodo de abundancia. De ahí que pusimos las tasas de recuperación diferentes. Lo hicimos a propósito. Nosotros mismos pensábamos que el ambiente no es estable, es dinámico, y por tanto hicimos esa diferencia. Sí se puede correlacionar, necesitamos los parámetros, pero ahí de forma genérica lo hicimos de forma genérica. Y el problema en Valsequillo es que no hay una estratigrafía definida, al igual que en muchos estados de la República. Pero si tuviéramos la estratigrafía definida, podríamos hacerlo más preciso, si tuviéramos ese parámetro. Pero ahí de forma genérica, sí, por eso hicimos esos 12 escenarios. Sí, tal vez no como lo pide el joven Aldo, pero sí está en cierta forma eso de forma genérica. Una más, muchas gracias. La verdad es que han sido unas respuestas muy, muy detalladas. Tenemos una más de Aldo. Dice, otra duda. ¿Cuál es la diferencia de utilizar a un elefante africano y un elefante asiático en cuanto al rendimiento o equivalente ecológico? Pues si no mal recuerdo, cumplen un nicho ecológico muy semejante en sus ecosistemas. Bien, utilizamos al Loxodonte africana porque tiene un nicho ecológico semejante a Mammutus columbi, es decir, es un animal de áreas abiertas con árboles dispersos. Elephas maximus, que es un componente filogenético más cercano a Mammutus columbi, que no lo utilizamos, vive básicamente en selvas, en áreas boscosas. Por lo tanto, el nicho ecológico es diferente. Por lo tanto, no utilizamos a Loxodonta cyclotis, que es la otra especie africana. Entonces teníamos, lo dijimos al principio de la plática, buscamos un componente ecológico, equivalente ecológico, no equivalente filogenético. Entonces ahí está la respuesta. Hay que comparar, ahora sí, dicho de otra manera, manzanas con manzanas, porque si no, tendríamos sesgos muy grandes. Muchísimas gracias. Es que tal vez sí, habrá que ver la charla otra vez y nos vamos a leer ese artículo, que la verdad está tremendamente interesante. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas en el chat y pues entonces agradecemos muchísimo su participación. Ha sido una charla magnífica, una charla tremendamente interesante. Estaremos pendientes de su trabajo para volverlos a invitar a GeoExplora a que nos cuenten más de estos modelos matemáticos. Por favor, son totalmente bienvenidos. Y nosotros nos despedimos, GeoExploradores. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en nuestro Paleo Breaking News. Sigan pendientes de las actividades de GeoExplora y que estén muy bien. Hasta luego.